Salmo 37, por favor, hermanos. Salmo 37. Y el propósito del mensaje, hermanos, es precisamente lo que dice el versículo 4. Deleítate a sí mismo, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor, hermanos, nos pide que nos deleitemos en Él, y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a estar viendo, hermanos, de dos personajes. Uno se deleitaba en el Señor, precisamente era humano, igual que usted, igual que yo, cometió errores, pero se arrepentía, pedía perdón, se humillaba. Dios lo restauró, lo levantó, y era una persona que amaba la palabra del Señor, amaba al Señor, amaba la palabra de Dios, y el deseo de su corazón estaba en obedecer a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo opuesto de la otra persona, que un hombre rebelde, un hombre obstinado a hacer las cosas a su manera, que era el rey Saúl y el rey David. Vamos a ver, hermanos, estos dos personajes bíblicos que nos van a ayudar a entender este asunto, el asunto de la diferencia que hay cuando nos deleitamos en el Señor y que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, y si nos obstinamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, leemos los versículos 4 y 5, por favor, hermanos. En el Salmo 37 lo tenemos todos. Amén. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Son promesas de Dios, hermanos. Amén. Son promesas del Señor. A veces, ahora, no necesariamente porque estamos deleitándonos del Señor y a veces pedimos algo, nos va a venir inmediatamente. Eso no. Pero Dios va a responder al deseo de nuestro corazón cuando es de acuerdo a su voluntad. Como sabemos que dice en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque vamos a ver el caso de Saúl, hermanos, que el deseo del corazón de él era matar a David. Y Dios no le concedió ese deseo. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no se estaba deleitando en el Señor. Pero el rey David, hermanos, por la experiencia de él y inspirado por el Espíritu Santo, él dice: confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y luego dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Es la palabra de Dios. Es Dios quien está hablándonos, hermano. Es el Señor hablándonos. Entonces, Dios lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra. Gracias le doy por su presencia. Gracias le doy por cada hermano, cada hermana, cada niño que aquí está, Señor. Y ruego, Padre, que su palabra, Señor, sea predicada, que usted sea el que hable, que el Espíritu Santo sea el que esté guiando, tocando corazones, y que yo solamente sea un instrumento suyo, Señor. Padre, gracias por su amor y su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, para ver estos ejemplos. Vamos a comenzar con Saúl, el rey, en 1 Samuel. Vamos a ver estos ejemplos. Yo sé que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. En el capítulo 9... Al rey Saúl, hermanos, y qué triste, hermanos, porque da tristeza, y que Dios nos ayude a que no nos pase a nosotros, porque a veces podemos ver los ejemplos y pues nosotros estar ciegos y no darnos cuenta de que a veces somos así, o que podríamos ser así. Pero al rey Saúl le faltó sabiduría para hacer las cosas como Dios manda. Saúl, hermanos, fue ungido por Jehová, eso es cierto. Saúl fue llamado por Jehová y Saúl fue enviado por Jehová. Por supuesto, él usó a su siervo Samuel, pero fue ungido por Dios, usando a su siervo Samuel. Lo llamó
y lo envió a hacer la voluntad del Señor, pero no se obstinó a hacer las cosas a su manera. Vamos a 1 Samuel 9 y vemos en los versículos 15 al 17. Versículos 15 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo. O sea, vemos aquí, hermanos, la obra de Dios preparando a su siervo Samuel. O sea, la obra es del Señor. No era la obra de Samuel ni tampoco de Saúl, sino era Dios que estaba en el asunto. Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Yo, dice el Señor, yo te lo voy a enviar. Ahora, suceden cosas, hermanos, que se pierden las asnas, que tienen que ir a buscar a Samuel para que Samuel les revelara dónde estaban esas asnas, a ver si Samuel sabía y todas estas cosas. Pero Dios estaba en este asunto. Amén. Dios estaba en el asunto. Dios, dice el Señor, mañana, le dice el Señor a Samuel, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Este es, o sea, no hay error ahí, no hay ningún error, es la persona escogida por Dios. Dios guiando a Samuel lo hace. Ahora vamos al capítulo 10, por favor, hay una hoja más adelante, el versículo 2, dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora, no, hermanos, humanamente, ¿a quién vemos ahí? ¿O a quién veríamos? A Samuel. Pero Dios era el que estaba haciendo la obra a través de Samuel, ¿cierto? Amén. O sea, Dios era el que estaba dando órdenes, dando dirección, todo lo estaba haciendo el Señor. Versículo 8, por favor. Luego dice, bajarás, Samuel le da instrucciones a Saúl, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todo se cumplió, todo se viene a ser una realidad. Y luego vamos al capítulo 13. Note usted que le dice Samuel, espérate ahí 7 días hasta que yo llegue, porque dice versículo 8 al final, dice, espera 7 días hasta que yo llegue a ti. ¿Y qué le dice Samuel? Y te enseñaré lo que has de hacer. Yo te voy a enseñar, le dice, lo que tú debes de hacer. Bueno, vamos al capítulo 13. Versículos 8 al 14, comenzamos leyendo el versículo 8, hermanos. Dice, y él esperó 7 días, Saúl espera 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Ya cometió un error, se desesperó, cometió un error grave, bastante grave. Y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? En otras palabras, ya cometiste un grave error. ¿Por qué lo hiciste? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Ahora, note usted que Saúl dice, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces Saúl dice, voy a implorar el favor de Jehová. Pero no a la manera de Jehová, sino a su manera. O sea, no había una sujeción, no había
no estaba respetando la palabra de Dios, la autoridad de Dios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Lo hizo a su manera, pero él imploró el favor de Jehová. La pregunta es, ¿Jehová lo escuchó? No, no lo escuchó. O sea, Dios se desagradó de lo que hizo. Vea lo que dice el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es interesante, hermanos. Vea, por la desesperación, por lo que haya sido, por orgullo, por soberbia, por lo que haya sido, pero pasó por encima del mandamiento de Dios, pasó por encima de la autoridad y le vino tremenda situación. Desgracia le vino. Pero la desgracia, hermanos, comienza poco a poco, a deslizarse poco a poco, hasta que cae hasta el fin, hasta el plan y la ruina total. Pero bueno, vamos a continuar viendo. En el capítulo 15, ahí, hermanos, usted lee todo el capítulo en su casa, o lo ha leído ya, se da cuenta de que Dios le da una oportunidad más a Saúl. Dios le da una oportunidad más desde el principio del capítulo 15, pero vamos a ver el versículo 10. Una vez más dice la palabra de Dios, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa. O sea, como quien dice, diciendo el Señor, me arrepiento de haberle dado a el puesto este. ¿Por qué? ¿Por qué le pesaba a Dios haber puesto por rey a Saúl? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda aquella noche. Y luego dice en el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. O sea, parece ser como que Saúl andaba muy contento, muy alegre, muy inspirado, muy lleno de orgullo, y hasta se levanta un monumento. ¡Hey, qué victoria! O sea, hermanos, humanamente él lo veía como una gran victoria, como que había hecho lo correcto. Pero en el reino de Dios, hermano, estaba sucediendo todo lo contrario, y Samuel estaba enterado de lo que Dios pensaba. Saúl no lo sabía. Saúl estaba ignorante de todo. Saúl se levanta un monumento y dice, qué bendición, qué victoria, yo he hecho la voluntad de Dios y Dios está conmigo, pero lleno de orgullo y lleno de soberbia. Y dice, dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Bueno, viene Samuel a Saúl y lo exhorta, lo regaña y le vuelve una vez más a decir, versículo 28, por favor, hermanos. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Segunda vez que se lo dice, al menos lo que tenemos registrado en las Escrituras. La segunda vez le dice, ya, tu reino fue quitado. Ha sido destituido. Después, enseguidita, hermanos, inmediatamente después, Dios manda a Samuel a ungir a David. Capítulo 16, versículo 1. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Cuando el rey David es ungido, pues él ya viene a ser el rey puesto por Jehová. Viene a ser el rey ya puesto por Dios. Saúl había sido desechado por su rebeldía, por
su obstinación en contra de la voluntad de Dios. Ahora, en 1 Samuel, hermanos, capítulo 18, por favor, versículo 11. Después, hermanos, de todo esto, bueno, en el capítulo 16, vemos que Saúl manda a llamar los criados de él se dan cuenta de que hay una persona que tocaba música celestial y Saúl está endemoniado, se quedó endemoniado y entonces mandan traer a David y David al tocar el arpa, Saúl se siente liberado y le gusta mucho, dice que le amó y le gustó mucho lo que David estaba haciendo a favor de Saúl. Y manda a pedir que a Isaí, que por favor se lo deje ahí, porque le es muy útil, le es bastante útil. Pero resulta que cuando después, en el capítulo 17, que David mata a Goliat y tiene esa victoria, y la gente comienza a aplaudir a David, se llena de odio, se llena de envidia, y en el capítulo 18, hermanos, por favor, versículo 11, dice que, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaría a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Aquí ya lo está tratando de matar. O sea, el diablo usando a Saúl para exterminar a aquella persona que ya Dios había ungido para que fuera el rey de Israel. Amén. Ahora, nada podía haber hecho contra David porque Dios estaba con David. Amén. Dios estaba con David y si Dios estaba con David, no, ni el diablo, ni todos los demonios, ni Saúl y todo el ejército de Saúl podrían exterminar a David porque Dios estaba con él. Dice la palabra de Dios, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. Ahora, David como humano, pues a veces tenía miedo, tenía temor, lógico, y como nosotros a veces lo tenemos, lo sufrimos, pero si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar con el Señor y que Dios esté con nosotros? Deleítate en el Señor. Ahora, deleitarnos en el Señor, hermanos, es que estemos nosotros en su presencia, en su obediencia, buscar, hermanos, el estar haciendo las cosas como a Él le agradan, hacer su voluntad, disfrutar del Señor, nosotros buscarle en oración, en su presencia, y dice, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y también al mismo tiempo, como dice en el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, nuestro caminar. Y si confiamos en Él, hermanos, Él lo va a hacer. No importa cuál sea tu necesidad, cualquiera que sea, para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Bueno, en el capítulo 19, hermanos, por favor, ahí, en 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1. Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. O sea, a su hijo, a sus siervos, a todos los puso en contra de David. ¿Y cuál era el propósito de Saúl? Que lo mataran. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Versículos, por favor, hermanos, 9 al 12, ahí mismo en el capítulo 19, dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen. O sea, estaba, hermanos, él de una manera obstinado a matar a David. Quería acabarlo, quería exterminarlo, quería desaparecerlo del mapa, como decimos comúnmente.
Y luego dice, vuelvo a leer el versículo 11, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Ahora, todos los que lo protegían o lo defendían, hermanos, se metían en problemas con Saúl. Era tanta la obsesión por matarlo, que mata sacerdotes, trató de matar a su propio hijo. Estaba, hermanos, tan lleno de odio que quería exterminar, hermanos, a David y a todo aquel que se opusiera. Vamos al capítulo 20, por favor. Versículo 32. Dice, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? O sea, tratando de abogar por David, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. En el capítulo 22, hermanos, por favor. Versículos 16 al 18. Dice, y el rey dijo, sin duda morirás, le dice a Ahimelech, al sumo sacerdote, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Fíjese, hermanos, que los soldados o los siervos de Saúl tuvieron temor y no quisieron acatar las órdenes de Saúl para no matar a estos sacerdotes. Pero Saúl no tenía temor, no tenía temor de Dios. Era un hombre tan lleno de odio, tan obstinado a querer hacer las cosas a su manera, a su voluntad. Y dice el versículo 18, entonces dijo el rey, Saúl, a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod y lino. Oigan, hermanos, tremendo. Estaba este hombre tan lleno de odio, tan obstinado, que no le importaba. Cualquiera que se le pusiera entre David y él, lo exterminaba, porque el propósito de él era acabar con David. Saúl no tenía respeto ni a Dios, ni al enviado de Dios, ni al ungido de Dios, a nadie, ni a los sacerdotes. Estaba dispuesto a matar a cualquiera que se interpusiera en él. Ahora, ¿cómo terminó Saúl? Los que hemos leído la historia de este hombre sabemos que él termina consultando una bruja y su final fue trágico. Le matan a todos sus hijos y luego él se suicida. Termina suicidándose. Ahora, ¿cuál era el deseo del corazón de Saúl? Matar a David. Pero Dios no se lo concedió. Dios no le concedió eso porque él no se estaba deleitando en el Señor, porque no era la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermanos, cómo el hombre se enciega o cegado por su soberbia, por su orgullo, por volverse en contra de Dios. Mira las cosas a su manera y trata de hacer las cosas a su manera. Y piensa, escuche bien lo que le voy a decir, él piensa que está bien, que está en lo correcto. Desde el momento que Saúl es desechado como rey, Dios envía a Samuel a ungir a David. Regresemos al capítulo 16, hermano, por favor, ahí en 1 Samuel. Versículos 1 y 2 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré?
Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Tenía razón de decirlo o no tenía razón? Sí. Él conocía lo que era ese tipo. Sabía lo que era ese hombre, Saúl. Me mata este hombre. Pero vean, hermanos, qué interesante que 2 veces anteriores le dice: Dios te ha desechado. Dios ha roto tu reino. Dios te ha quitado el reino. Porque se ha escogido una persona mejor que tú. A una persona conforme al corazón de Él, de Dios. En ese momento no le tuvo miedo, porque era el Espíritu de Dios hablando a través de él. Pero aquí cuando Dios lo manda, dice: me va a matar, no quiere ir. Pero el Señor le dice: ve. Dice en versículo 2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Ahora, no de balde dijo Samuel que lo mataría. Él sabía que sí estaba dispuesto a matarlo. Si lo hubiera matado a este hombre. Bueno, claro, si Dios se lo permite. Si Dios se lo permite, si lo mata. Pero el hombre no puede hacer absolutamente nada fuera de la voluntad de Dios, sin que Dios se lo permita. Y es ahí, hermano, donde muchas veces nos equivocamos, pensamos que podemos hacer y deshacer. Y si Dios dice no, no se va a hacer. Pues si Dios dice sí, pues se hace. Pero qué interesante es aprender, hermanos, a deleitarnos en el Señor, a estar en la voluntad de Dios, y Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Ahí en el capítulo 16, versículo 23, hermanos, por favor, dice la palabra de Dios, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí vemos, hermanos, a David, le sirve como siervo. David ya había sido ungido por rey de Israel. En otras palabras, delante de Dios o para Dios, él era el rey ya. David era el rey de Israel. Y veamos algo bien importante, hermanos. David está sirviéndole a Saúl, aquel hombre que había sido desechado. Ahora, David, hermanos, en ningún momento él se dijo: yo soy el rey, se desesperó y dijo: este hombre no es, hay que quitarlo, hay que buscar la manera de quitarlo. No, tranquilo, esperó. Ya Dios dijo: sí, este es y este va a ser. Pero en el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios. Dios le da victorias y exalta a David. En el capítulo 17, hermanos, por favor, versos 45 al 50. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La victoria es del Señor, hermanos. Amén. La victoria es de Dios. En el capítulo 18, hermanos, por favor, versículo 6 al 11, dice: aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos, con alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000.
Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Ya era de él, el reino ya era de David, porque Dios lo había llamado como rey, lo había ungido como rey. Aquí Saúl se llena de envidia, de odio, y dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. O sea, David sirviéndole y aquel tratándolo de matar. Imagínense, hermanos, las cosas, ¿verdad? Como son. En el versículo 11 dice: y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahora después, hermanos, David está huyendo de Saúl porque le odia, porque le quiere matar, pero con todo y eso le respeta la vida, hermano. Respeta la vida de Saúl. En el capítulo 24, hermanos, por favor. Versículos 4 al 7 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Tan solo porque había cortado la orilla del manto se turbó. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hermanos, qué grande ejemplo, hermanos, para nosotros. Qué grande ejemplo para nosotros, hermanos. En el capítulo 26, versículos 8 al 11, una vez más viene la tentación: mátalo, aquí está la oportunidad. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, hermanos, ¿era enemigo o no era enemigo? Sí. Lo quería matar. Sí. Hermanos, mire, seamos sinceros, seamos honestos. ¿Cuál hubiera sido nuestra decisión ahí en ese momento? Este hombre me quiere matar, quiere hacerme daño. Aquí está la oportunidad. Pues acabo con él, porque antes de que me mate a mí, mejor lo mato yo a él, ¿no? Amén. Amén, dice el hermano. Amén, pero no amén. Amén, pero no amén. O sea, eso no es lo correcto, ¿verdad? O sea, esa es la idea humana, esa es la idea que podríamos tener, y esa es la decisión tal vez que tomaríamos, a menos de que Dios nos guíe y que el temor de Dios esté en nosotros y que estemos deleitándonos en el Señor para decir: hey, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque voy a esperar en el Señor, voy a esperar a que sea Dios quien haga la obra. Capítulo 26, versículo 8 dice: entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Aquí ni siquiera le está diciendo: mátalo tú. Yo lo mato. Y entonces es más fácil, ¿verdad? Dice: bueno, pues mátalo tú, ¿verdad? Yo me lavo las manos, mátalo tú. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Una buena pregunta, ¿verdad? Y dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera,
o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo ejemplo. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Que sea Dios quien lo quite, que sea Dios quien lo extermine. Si Dios me ha puesto a mí como el rey de Israel y me ha ungido y me ha llamado y Él es el que me va a poner, pues que Dios quite a este, ¿verdad? Que Dios sea quien lo quite. Y cuando el Señor lo quite, sea de una manera, sea de la otra, sea de la manera que sea, pues Dios se encargará de ponerme también a mí. La obra es del Señor, hermanos. Ahora, no solo eso, cuando Saúl muere, David lo llora en el 2 de Samuel, hermanos, capítulo 1, por favor. Murió, se suicidó. Versículo 17 dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. O sea, cuando Saúl muere, Jonatán murió también, él los lloró. Él estaba triste, los lloró. Después de esto, David fue proclamado rey. Aquí hay sabiduría, hermanos, y consejo de Dios para nosotros. ¿Qué era lo que estaba haciendo David, hermanos, en todo esto? Un hombre como nosotros, humano, con errores y todo lo que usted quiera. Pero un hombre, hermanos, que amaba al Señor, amaba la palabra de Dios y quería obedecer la palabra de Dios. Y aquí hay sabiduría. David se deleitaba, confiaba en el Señor, esperaba en el Señor y nunca trató de tomar el reino por su mano o por su propia fuerza. ¿Pudo hacerlo? Sí lo pudo hacer, pero no lo hizo. Dijo, guárdeme Jehová de que yo haga algo así. ¿Cuántos años pasaron para que David tuviera el reino después de ser ungido? Muchos años, varios años pasaron, hermano. Pero él esperó. Y no solamente esperó, no desesperó y esperó. Y aún, hermanos, cuando Saúl muere, no está diciendo, ya ahora sí ya voy a ser yo el rey. No, más bien está triste y está llorando. Está triste y llorando. No estaba pensando, ahora sí ya se me llegó a mí el tiempo de que yo voy a ser el rey. Qué interesante, hermanos, qué importante. No así Saúl, él hacía a su manera y trataba de retener el reino, no importando todo lo que tuviera que hacer, todo a sus propias fuerzas, y mataba a quien se le opusiera para retener su reino. El rey David escribe estas palabras. Vamos al Salmo 37, hermanos, por favor, regresamos al Salmo 37. Claro, las palabras estas las escribió inspirado por el Espíritu Santo. David, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Y él lo sabía. Y lo había experimentado, tenía la experiencia. En el versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos. Amén. Qué interesante, hermanos. Amén. No te impacientes, o sea, no pierdas la paz a causa de aquellos que procuran el mal contra ti, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. ¿Qué pasó con Saúl? Exactamente eso. Fue cortado. Se acabó. Entonces, en el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. O sea, tú confía en el Señor, pon tu confianza en Dios, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Qué interesante, hermanos, qué bueno, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 32 y el 33. Dice, acecha al impío al justo y procura matarlo. ¿Por qué lo dice? Porque tuvo la experiencia. Aunque está inspirado por el Espíritu Santo, pero él tenía la experiencia. Y el versículo 33 dice, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Jehová no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir, hermanos. ¿Por qué a veces nosotros tenemos miedo? ¿Por qué tenemos
a veces temor. Los versículos 3 al 6 dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y fíjese lo que dice en el Salmo 119, hermanos, por favor, Salmo 119. Versículo 97. Dice el rey David, inspirado, una vez más lo repito, inspirado por el Espíritu Santo, pero era el sentir de su corazón: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Hermanos, David tuvo esa tremenda experiencia con el rey Saúl, y todo eso, hermanos, lo guardó en su corazón por el resto de su vida. Que lo que Dios promete lo cumple. Él fue ungido por rey de Israel, aún estando el otro rey, el rey malvado, Saúl, que lo trató de matar muchas veces. Dios le preservó la vida, y luego, hermanos, se llevó a cabo la palabra de Dios de que David viene y se sienta en el trono y viene a ser el rey de Israel. Porque Dios así lo había estipulado. Y lo que Dios dice se cumple, hermanos. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Dice en el versículo 98, lo vuelvo y lo leo, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. En el versículo 100 dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y luego en el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué interesante, hermanos. Termino, hermanos, leyendo un versículo allá en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12. Ahora, hermanos, pongan atención a lo que voy a decir. Escuchar el mensaje es fácil. Es fácil, ¿verdad que sí? Retenerlo es más difícil. Enseñarlo no es fácil. Pero vivirlo solo por el poder de Dios. Solo por el poder de Dios. Fíjese lo que dice la respuesta del Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Aquí en el versículo 9 dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que a través o por el poder de Cristo podamos vivir la palabra de Dios, hermanos. Porque es fácil escuchar el mensaje, retenerlo es más difícil. Predicarlo es un poco, enseñarlo no es muy fácil, pero vivirlo, hermanos, solo por el poder de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, que este ejemplo del rey David podamos aplicarlo a nuestra vida, y oremos a Dios para que nos ayude a vivirlo, hermanos. Él te concederá las peticiones de tu corazón si son de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si pedimos cosas como Saúl, este hombre estaba obstinado a querer matar a David, y podía habérselo pedido a Dios: Señor, dame la sabiduría, dame el poder para exterminar a este hombre que está estorbándose en mi vida. Pero
La palabra de Dios dice que cuando este hombre quiera clavar la espada en el otro, se le va a volver y se le va a clavar a él mismo. Se le voltea la espada y se le clava en su propio corazón. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te doy por tu amor y por tu misericordia. Gracias le doy, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros, y a usted le damos honra y gloria. Gracias, Señor, porque su palabra nos enseña que si nos deleitamos en usted, usted va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Denos la sabiduría y el poder, Señor, deleitarnos en usted, para que usted, Señor, obre en nuestra vida, se haga su voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.